Muy bien. Buenos días a los que van llegando, que no nos hemos saludado. Hola, ¿cómo están todos? Nos extrañamos, decíamos al principio, hace unos minutos, que nos dejamos de ver unos días, ¿verdad? Y tuvieron unas lecturas extensas, extensas, pero que los iban a situar, no eran tan extensas, no vamos a exagerar tanto, pero los iban a situar en la temática. Ahorita prácticamente estamos, pues es la última unidad que la hemos estado estudiando ya por pues esta es la segunda semana y la completamos en unos días más. Y básicamente habla sobre los residuos sólidos y saneamiento de suelos, qué haces con los residuos. Y insisto, se habla de residuos sólidos, aunque los residuos sólidos que generalmente los podemos haber conocido como basura, aquí no lo vamos a llamar precisamente como basura, porque vamos a ver cuál ha sido el impulso tanto de Latinoamérica como de las Naciones Unidas, como México en específico, como el estado de Sonora en específico también, y cómo deberían de estar nuestros municipios trabajando para dar una gestión, o sea, una administración sobre los residuos y que tenemos distintos tipos de residuos. Ahora, yo espero que como ya están ustedes situados en esta ideología, o sea, en las ideas sobre los residuos y la gestión de residuos y lo que pasa con ellos, y que hay plantas de tratamiento también para residuos. Entonces, que me participen bastante, que participen activamente en este día, ¿no? Entonces, la clase puede ser muy larga o muy corta dependiendo de cómo ustedes la reciban también, ¿sí? Entonces, miren, vamos a hablar el día de hoy precisamente sobre gestión integral de residuos y sobre todo esto nos va a llevar la temática a hablar sobre la disposición final de los residuos sólidos urbanos, lo que se conoce en las leyes y normativas, al menos aquí en México, como residuos sólidos urbanos, porque tenemos dos tipos de residuos, ahorita los vamos a ver, así está clasificado según la normatividad, y después dentro de esa clasificación, por supuesto, hay mayor clasificación ahí dentro de esa misma clasificación. Aquí vemos y cómo lo entiende la normativa en México, realmente nos habla de esto. Todo residuo que no es líquido, proveniente de distintas fuentes como residenciales, o sea, las casas, comerciales, todo lo que se entienda como comercio, como tiendas, como, industrias también, suelen entrar también en esto de residuos comerciales, institucionales, centros médicos, centros industriales y entre otros, porque podemos hablar también de residuos que no estuvieran, digamos, clasificados en esto, o como pudieran ser de decir: "Ah, pues es que no es residencial, pero es agrícola". Ah, bueno, okey. Es residuo sólido, okey. Nada más que vamos a ver que los separamos. Aquí ven ustedes, aquí hay una tabla donde pueden observar residuos sólidos no peligrosos y residuos sólidos peligrosos. Y dentro de todos estos residuos, aunque están dentro de residuos sólidos urbanos, también están los residuos sólidos de manejo especial. Entonces, realmente van a entrar ahí en el manejo especial todo aquello que esté considerado como peligroso. Y fíjense bien la clasificación aquí en esta tabla, nos habla de plástico, madera, papel, vidrio, textiles, o sea, ropas, telas, goma, metales, residuos de comida, de jardinería, materiales de construcción y residuos electrónicos. Ojo que no tiene que contener lo que son baterías o pilas, porque eso ya entra en la clasificación de residuos peligrosos. Medicamentos caducos, químicos o productos químicos tóxicos, aceites de automóviles, residuos electrónicos. Hay 2 clasificaciones, hay una parte peligrosa y hay una parte no peligrosa. Sobre todo, todo lo que sea metales, aleaciones, que esté dentro de los, em, residuos electrónicos y algunos de los plásticos, entra en lo no peligroso. Pero,
hay mucha parte dentro de los residuos peligrosos porque pudiera ser o resultar parte de lo peligroso ciertas aleaciones que pudieran reaccionar alrededor del medio ambiente. Entonces, por eso entran a las dos clasificaciones. Y los residuos de hospitales y mataderos, pues los mataderos es como los rastros donde pues se mata o ahí es los sacrificios del ganado. Em, si estamos expuestos las personas o el medio ambiente a todo esto que ya es considerado como residuo, entonces la ley realmente te dice que tienes que hacer un tratamiento sobre los residuos, o sea que no te puedes nada más quedar como fuente de residuos, ¿sí? Y aquí es el detalle y por qué entra en clasificación donde lo tiene que trabajar la Secretaría del Medio Ambiente a nivel nacional en el estado de Sonora, que es la base sedes. Y lo primero siempre hay que recordar, esto está también dentro de las leyes y siempre iniciamos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí lo que nos cubre es la LEGEPA, o sea, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Y a partir de la LEGEPA para el estado de Sonora que tenemos la LEPAES, que también habla de lo mismo, la Ley de Equilibrio y Protección al Medio Ambiente en el estado de Sonora. Ambas tienen su reglamento. El reglamento es para dar seguimiento a las leyes y luego se aplican a través ya que lleguen hasta los municipios, comunas, hacia todos los espacios, rincones de nuestro país. Entonces, tenemos los residuos sólidos y somos generadores, todos somos generadores de residuos, o sea, somos una fuente de residuos sólidos. El detalle es que tenemos que hacer gestión, o sea, hay que administrar estos residuos porque imagínense si de inicio no hubiera colecta, la colecta de los residuos. O sea, si todo fuente, toda generación de residuos se quedara con ellos, pues esto sería un problema ambiental grandísimo. La parte tóxica de ellos se empiezan a descomponer. Imagínense que su casa, cada una de nuestras casas sería este, un conjunto de residuos. Todos tuviéramos un basurero en casa. Entonces sabemos que de inicio pues eso no se debe hacer, ¿verdad? Son fuente de enfermedades y llegan plagas con ellos. Entonces, por eso hay que hacer gestión de residuos. Ahora nos vamos a situar en la definición de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial. Esto nos lo dice Semarnat, son las definiciones tomadas de ellos. Residuos sólidos urbanos son los que se generan en las casas habitación, resultado de la eliminación de materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques. Los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias y las resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta ley como residuos de otra índole. Estamos yéndonos a cuál es la ley o cuál es la ley general aquí. Está igual la ley general sobre residuos, que proviene, otra vez, proviene de la LEGEPA, y esto nos va a llevar, la parte para administrar ya los residuos, nos lleva a la norma 083 de Semarnat, 1993. Ha llevado actualizaciones, pero no un cambio de fondo como para llevar, para tener otro año, ¿no? Entonces, vean, por eso aquí entra la clasificación también. Hay residuos industriales que van a entrar a esto. ¿Por qué? Porque son residuos con características domiciliarias. Ciertos empaques como cartones, como latas. eh, Sin embargo, plásticos, hay plásticos, residuos industriales, que como esos plásticos contenían productos químicos de manejo especial o que son peligrosos o clasificados dentro del CRETIV, entonces no pueden entrar residuos sólidos urbanos y entran como residuos peligrosos y ya se van a la otra clasificación de manejo especial, aquellos generados en procesos productivos que no reúnen precisamente las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. Entonces, pues hay que llevar otro manejo. Ahora,
nos vamos a especificar mucho aquí en el residuo sólido urbano, es lo que vamos a tratar en esta clase. Y, ¿por qué tenemos esta imagen aquí o esta, pequeña fotografía? Bueno, nos habla de residuos sólidos y cómo los podemos separar. Miren, las leyes en México y en el mundo, de hecho, esto surge también de las reuniones constantes de las Naciones Unidas, que dentro del marco, los puntos que se quieren lograr, incluye la valorización de residuos. O sea, esto significa y empieza con la separación de residuos, como ven ustedes aquí, separar residuos orgánicos, botellas de plástico, papel y cartón, entre otros, ¿no? Los separamos, pero que no termine ahí, porque si nada más separamos, que esto es lo que hacen las estaciones de transferencia de residuos, que son un previo a la disposición final, donde al separar estos residuos tú tienes la capacidad de ver que puedes reciclar, por ejemplo, lo que son latas de aluminio o latón que puedan ser reciclados, llevados de nuevo a procesamiento, o todo lo que es vidrio, que es súper fácil llevarlo a reprocesado, o lo que son plásticos que también los son separados de acuerdo a su clasificación, o sea, si tenemos poliestireno, si tenemos polietileno, si tenemos PET, polietileno-tereftalato, entre otros. Entonces, los podemos clasificar de nuevo y enviarlos a reciclaje. Lo mismo podemos hacer con el cartón, papel, reciclar. Pero hay otros residuos que son un poquito más complejos de reciclarse, pero que se les puede encontrar un uso que nos lleva a lo que se llama revalorización de residuos. Todavía tienen un valor. No nada más incluimos el reciclaje, sino que se puedan usar para algo más, ¿sí? Entonces, esa es la tendencia. De hecho, ya a partir del 2015, ya venía dentro de lo que presentaba la Secretaría del Medio Ambiente en nuestro país, la valorización de residuos. Y para allá va, ya cuando llevamos al ejercicio a partir de también de las procuradurías, tanto la Procuraduría Ambiental a nivel nacional como la Procuraduría del Medio Ambiente a nivel estatal, específicamente en el estado de Sonora, eh, ellos, además de verificar que se está llevando aquí con la parte de los residuos sólidos, que se está siguiendo las normatividades, también tienen el encargo de estar llevando esto a estas ideas a todos los municipios a nivel nacional de valorización de residuos, porque tenemos una problemática muy grande, muchachos. A nivel de nuestro país y a nivel mundial, vean, esta fotografía se tomó en realidad de un problema mundial, este es de National Geographic, y donde existe la contaminación por residuos sólidos. Y hay otro problema bien grande que lo hemos visto los últimos años. Ustedes han visto que en las noticias sale por todos lados que nos están diciendo una y otra vez que las aguas, los océanos están contaminados por residuos sólidos. Y qué terrible que son residuos sólidos urbanos. ¿Y cómo llega eso a los mares? Bueno, sencillamente por la poca o nula gestión en muchos lugares a nivel mundial de los residuos sólidos. Entonces, la idea es que todos a nivel mundial hagamos gestión de residuos. Y sí, esto tiene que ver directamente con los municipios, con los gobiernos, pero va y termina hacia casas, habitaciones. O sea, es una parte de nosotros también. O sea, yo tengo la responsabilidad de hacer gestión de residuos, ¿sí? Tú tienes la responsabilidad de hacer gestión de residuos y el mínimo que puedes hacer es, lo mínimo es que tu basura, o sea, tus residuos sólidos, terminen en el vertedero municipal. Eso es lo mínimo, ¿sí? El vertedero municipal, que nosotros lo conocemos como basureros nada más, o que son basureros al aire abierto, son muy malos, pero es el mínimo que debe existir. ¿Por qué? Porque debemos de tener un lugar donde confinar los residuos sólidos, ¿sí?
Y digo que son muy malos porque, como ustedes ven aquí, véanlo en superficie, cómo se observa. Pues tenemos la gran mezcla de residuos al aire abierto, o sea, abierto a la atmósfera, donde tenemos varias situaciones. Está abierta la atmósfera y lo que sea que está ahí, que se está descomponiendo, sabemos que empieza a generar gases y esto es por lo que nos da los olores, los malos olores. Entonces tenemos una contaminación grandísima atmosférica. Ahora, tenemos una contaminación muy grande al suelo, porque ese suelo donde están posicionados estos vertederos está contaminándose constantemente. Ese suelo lo estamos dejando completamente infértil, pero no solamente ese suelo donde está depositado este vertedero, sino el gran problema también es que contaminamos el subsuelo. Recuerden ustedes que los suelos tienen una cierta porosidad. Entonces, normalmente estos vertederos son en donde se encuentran algunas colinas o montañas, o sea, en el medio donde encontramos un hueco y la gente años atrás dijo, ah, pues aquí me va a caber la basura. Y ahí empezaron a llenar estos lugares. Pero no se pensó en cubrir el subsuelo. Entonces, todo aquello que se está descomponiendo, degradando, que se está volviendo líquido, termina filtrándose por el subsuelo. Y ojo, que tenemos cuencas también de agua en el subsuelo. ¿Y qué pasa con todos esos filtrados? Terminan contaminando también al efluente de agua. Entonces, los vertederos tipo basurero es- son malísimos para todo el medio ambiente, ¿sí? Y no se diga para la flora y fauna que está alrededor de estos vertederos, ¿sí? Entonces, no es la idea real y de hecho por ley, ya no deben existir este tipo de vertederos. Y pero van a decir, no, pero es que es muy caro construir lo otro que necesitamos. Pues no, o sea, es caro entre comillas, pero aquí vamos a ¿qué es más caro? ¿La salud de tu población o el construir rellenos sanitarios y estaciones de transferencia? ¿Podremos contestarnos esta pregunta? ¿Y ustedes qué creen que sea más caro? Platiquen, de la compartan. salud. La salud, como dice Sergio, la salud de la población. O sea, el llevar año tras año este tipo de contaminación y estarlo absorbiendo por la población lleva a una serie de enfermedades. Y no solamente para los humanos, sino para flora y fauna que está alrededor de estos vertederos. Entonces, debe ser el no, ya no deben de existir, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuál es la gestión de residuos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las técnicas? Bueno, la idea es la siguiente. Y fíjense, ¿por qué pusimos esta fotografía aquí? O sea, qué tristeza donde encontramos niños, los pequeñitos, pepenadores. No solamente son adultos, esto lo vamos a encontrar sobre todo en las grandes ciudades. ¿Y cuál es el mayor problema ahí? Que en los vertederos hay población alrededor. Por ley, o sea, la normatividad te dice, al menos debe haber 500 metros, medio kilómetro de colonias, de poblaciones. Y las ciudades tienen este problema, que hay gente viviendo sobre los basureros. Entonces, imagínense la salud de estas personas en riesgo total, ¿sí? Ahora tenemos, aquí la idea es lo siguiente, como ven ustedes en este pequeño diagrama de la Fundación Carlos Slim, aquí tenemos eh, tomamos información de todos lados, ustedes ya saben, y pues las fuentes siempre incluidas. Eh, Generación, debe haber recolección que puede ser mixta o separada. El mixto es de que si ya se aplica dentro de la población, dentro de una comunidad, el separar ya en casas, pues que así sea la recolección, y esto es de que sea mixta, o bien que pasen por separado por ella. Se transporta y el transporte debería llevar
a una estación de transferencia. Las estaciones de transferencia son lugares temporales donde está la clasificación, separado los residuos por plástico, por cartón, por papel, por metales, por vidrio, etcétera. Todos aquellos residuos que ahorita los veíamos que podemos tanto reciclarlos como revalorizarlos. Y la disposición final. Y la disposición final debe ser en rellenos sanitarios. Sin embargo, o sea, esto fue lo primero que se empezó a hacer ya desde los años 80, los rellenos sanitarios a nivel mundial, donde prevemos que no haya la filtración, entonces se hace impermeable el suelo, se trabaja el suelo y se hace impermeable, y luego se va poniendo por capas la basura, de tal forma que quede compactada y que no quede nada hacia la atmósfera, y se recolectan también el gas que ahí se va generando también dentro de las capas de basura, se recolectan los líquidos que se van generando y de tal forma que el impacto ambiental por estos residuos se ve realmente, lo vemos que lo eliminamos, o sea, quitamos todo el problema de la generación de residuos y el impacto ambiental que esto provoca. Ahora, vamos a situarnos en la realidad, ¿sí? Aquí nos vamos a ver, esto nos dice el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, ahí tienen la liga igual para ir a verlo directo, es un compendio más amplio que nos explica de cómo es el ciclo, digamos, de los residuos o cómo debería ser el ciclo de los residuos, o sea, desde que tenemos la generación, de que hay almacenamiento, que debe ser temporal el almacenamiento de residuos donde se está generando, donde debemos segregarlo, o sea, separarlo, se colecta y se separa dentro también de la misma colecta, se transporta, se lleva a disposición, lo que pueda ser tratado se trata y lo que pueda ser transferido de un lugar a otro se debe de transferir, ¿no? Pero para poder hacer gestión integral de residuos, me voy a salir de aquí de la presentación del PowerPoint y nos vamos a ir a ver este documento donde tenemos la gestión de residuos para, vamos a ver, vamos a compartir ahora. Vamos a compartirles ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá tenemos. ¿Cómo tenemos la situación de residuos? Hay que ubicarnos en la generación de residuos tanto a nivel mundial a, em, como en nuestro caso en México, ¿sí? Entonces, las estadísticas, y si vemos las estadísticas, aquí tenemos, este es un compendio dentro de Semanat, una publicación que se hace desde el 2015 en cómo están los residuos sólidos urbanos, la generación de ellos. Me dicen si sí están viendo el documento PDF, por favor. ¿Sí? Sí, sí, sí se mira. Excelente, excelente. Entonces, fíjense, resulta aquí nos establece, ¿sabes qué? Mira, tiene los residuos, los colectas, pero todos los residuos te generan gases de efecto invernadero, lo que les decía ahorita, pues tenemos una descomposición de gases y nos va a generar metano, dióxido de carbono, nitrógeno, sulfuro de hidrógeno, oxígeno, compuestos orgánicos volátiles, más derivados de hidrocarburos, y es un problemón, ¿no? Luego hay sustancias que agotan el ozono, que son malísimas y que también se derivan de los vertederos. Se contaminan suelos, cuerpos de agua, yo ya todo eso les platiqué, o sea, no hace falta claro, igual si lo quieren leer a profundidad, pues ahí van y lo buscan, ¿no? Este es compendio directo, ahí te lleva a Semarnat. Y luego el detalle que a nivel mundial, pues tenemos generación de los residuos, híjole, pues sobre todo en los países, digamos, industrializados, pues, tenemos más residuos y la idea en los últimos años siempre ha sido el que deja de generar residuos, quítatelos. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo nos quitamos los residuos nosotros? ¿No? O sea, vean que esto fue un incremento en la generación de residuos, toneladas y toneladas de residuos, y
que es un gasto constante. Además, para hacer gestión de residuos hay que invertirle. Entonces, entre más residuos generamos, es directo, ¿no? Entre más residuos generamos, mayor problema tenemos con esto, ¿sí? Entonces, hay otro problema acá, me voy a cambiar a, no, esta parte no, todavía. Tenemos programas nacionales de gestión de residuos y por lo tanto programas estatales de gestión de residuos y inician desde finales de la década de los 90, los 20 últimos años hemos tenido ya gestión de residuos a nivel nacional. Quiero regresarme acá, ando buscando una de las gráficas, voy a ver si, que no la dejé puesta, me voy a acelerar, yo sé que ustedes no lo están viendo directo, pero yo quiero irme, a esa parte. Miren, aquí hay otra situación. Dentro de los residuos de las fuentes son toneladas diarias y la norma 083, que acá la tenemos también abierta, se supone que ustedes, si yo cambio de norma aquí, ustedes deben tener la capacidad de ver, porque están viendo lo que estoy poniendo en el PDF, ¿verdad? Entonces, la norma, por normatividad, la norma 083 que va a hablar sobre los residuos sólidos urbanos, me dice lo siguiente, y aquí es donde vamos a ver la perspectiva, ¿eh? Si tú tienes una generación de residuos, como una población, de más de 10,000 kilogramos anuales, tienes que hacer gestión de residuos y como mínimo, tu disposición final de residuos sólidos urbanos tiene que ser en un relleno sanitario. Y por norma internacional tienes que hacer valorización de residuos y tienes que tener estaciones de transferencia. Entonces van a ver, 10,000 kilogramos, o sea, son 10 toneladas de residuos sólidos urbanos. ¿Son muchos? Pues sí son. Ahora, vamos a ver las estadísticas a nivel nacional y muy en específico, me parece que no tengo el mapa aquí directo, pero muy en específico para México, muy en específico, el problema con nosotros en México es que, y el norte de México, porque sabemos que clasificamos y nos comportamos diferente por regiones, ¿verdad? Pero viene a ser el problema del centro y sur de nuestro país. Hay una generación por persona diario de más o menos 0,8 kilogramos diario de residuos sólidos urbanos. Y esto lleva al norte de México. Nosotros, en donde vivimos nosotros, estamos clasificados en promedio por persona, generamos de 1 a 1,1 kilogramos de residuos sólidos urbanos diarios, ¿sí? Diarios. O sea, yo, ustedes, cada uno de nosotros. Alrededor de 1 kilogramo de residuos sólidos urbanos. Y esto nos lleva a que por casa habitación, el promedio en el norte de México, en los estados del norte, que esto incluye Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, mm, Coahuila, resulta que, fíjense, qué problemón. Tenemos en promedio por casa habitación 3,5, 3,8 kilogramos de residuos sólidos urbanos por casa habitación. ¿Qué significa eso? Diarios, diarios, échenle la cuenta, ¿sí? Diarios por casa habitación. Entonces la pregunta es aquí, ¿generamos nosotros en nuestros propios pueblos 10 toneladas anuales de residuos sólidos urbanos? Es más, generamos aquí en nuestros municipios, ahí está el compendio de el estado, acá donde viene el plan de nuestro estado. Voy a ver acá otra vez la compartición de estos. En el programa estatal que se hizo en colaboración junto con, ahora se llama la Universidad del Estado, antes se llamaba, del Estado de Sonora, antes se llamaba CESUES. Este compendio del Programa Estatal para la Prevención de Residuos nos dice, realmente nos habla por municipios, ¿eh? Es un estudio
De hecho, aquí viene Nacozari, viene Moctezuma. En Moctezuma no tienen la idea real de cuánto generan de residuos al día, pero sí viene en la cuestión de Cumpas y Nacozari, me parece, aquí vienen unas tablas y donde está el plan a nivel estatal de que tenemos que disminuir los residuos, por supuesto. Todos estos documentos nos hablan de las normatividades aplicables, porque hay que cuidar el medio ambiente, porque hay que proteger el suelo, porque hay que proteger el suelo de los residuos sólidos municipales, ¿sí? Los organismos que se juntaron nos habla ahí, voy a irme unas tablas, aquí nos habla de kilogramos por habitantes por día, aquí está el promedio por vivienda, lo que les hablaba, fíjense en Hermosillo, 3.13 kilogramos al día, en promedio, para la ciudad de Hermosillo, en promedio son 588 toneladas diarias de residuos sólidos. Imagínense esa cantidad de residuos sólidos, ¿sí? ¿La pueden imaginar? Ni siquiera, ¿sí? Ciudad Obregón tiene residuos sólidos urbanos generados en promedio diarios de 282 toneladas de residuos sólidos. Entonces, me fui a estos documentos para que vean la perspectiva real, cuál es la realidad y en nuestro estado, no en la Ciudad de México, porque ahorita podemos ver, aquí tenemos compendios también de qué está pasando en la Ciudad de México, que pues es una zona urbana gigante, ¿verdad? Ahora, igual, ¿no? En volumen, en metros cúbicos, en volumen, imagínense lo que eso representa. Estos 588 toneladas diarias representa 6,693 metros cúbicos. ¿Por qué lo vemos en volumen? Porque una vez que lo vamos a llevar a disposición final para ver cuánto volumen va a ocupar, cuánto espacio va a ocupar estos residuos sólidos, ¿sí? Pues observen, aquí tenemos comparación Hermosillo, Navojoa, Nogales, Guaymas, Ciudad Obregón, San Luis Río Colorado. ¿Por qué pusieron estos municipios? Realmente son los municipios más grandes del estado de Sonora. Sin embargo, hay una clasificación, como les decía, por municipios, donde viene en general. Ahora vean aquí, ¿no? En la ciudad de Hermosillo, nada más como una muestra, eh, si separamos el tipo de sólidos, de residuos sólidos que se generan, vemos que hay materia orgánica, papel, cartón, incluso los residuos de pañales desechables, luego la clasificación de polímeros, plásticos, poliestireno, luego vidrio, el Tetra Pak, híjole, y bolsas metalizadas. Estos son un problemone porque hasta la fecha sí hay forma de reciclarlos, nada más que a nivel mundial, reciclado de Tetra Pak y bolsas metalizadas, como es una combinación de materiales, es muy complejo el reciclado de esto para quitar una cosa de otra. Entonces, a nivel mundial hay muy pocos lugares donde se pueda hacer el reciclaje de esto. Pero tenemos que llegar a un momento en que en todos los países y en todos los estados tengamos plantas de tratamiento de estos residuos, porque no podemos simplemente acumularlos, no debemos simplemente acumularlos. Y también pues son una fuente de materiales que tenemos que encontrar una forma, los ingenieros, de extraer todos esos materiales, ¿no? Vean, hay generación de aluminio, de desechos electrónicos, madera, otros, ¿no? Eh, todos estos compendios se los voy a poner también ahí en plataforma. Ojalá que se tomen el tiempo igual de leerlos. Yo nada más me estoy yendo rápido y se los estoy explicando, ¿no? Quiero que se pongan en la idea de cómo es la generación de residuos, al menos en nuestro estado. Voy a adelantar aquí. Aquí me los da por municipios, así como Hermosillo, me está poniendo Guaymas y demás, ¿no? Lo vemos en gráficas para que también visualmente se vea mucho más fácil, ¿sí? Materia orgánica, vemos que es muchísimo residuo de materia orgánica y sabemos nosotros ya fácil, la materia orgánica podemos hacer composteo y eso nos elimina. Se fijan que en todas las gráficas la materia orgánica es la mayor cantidad de residuos. Entonces, si todos los generadores de residuos hacemos composteo, bajas la cantidad de residuos que mandas a la disposición final y se baja la cantidad de volumen que estamos buscando espacios donde confinar, los confinamientos de los residuos sólidos. Es un problema, pues, ¿sí? Ok, ya establecimos que es un problema. Ahora, aquí vemos, esta es la tabla que les platicaba ahorita. Por municipios, vemos volumen de basura,
recolectada, vehículos de motores recolectados, superficie en los rellenos sanitarios. ¿Dónde sí hay rellenos sanitarios? Y esta es otra situación en el estado de Sonora. Tenemos muy pocos rellenos sanitarios. Tenemos muchos vertederos y los vertederos ya establecimos, ya dijimos ahorita, son contaminantes de suelo, de atmósfera, de agua, de cuerpos de agua. La superficie de los sitios de disposición que sí son controlados, o sea, donde tenemos sí rellenos sanitarios, donde o el basurero está controlado, confinado en un solo lugar, al menos, ¿no? Superficie de los sitios no controlados y capacidad disponible de los rellenos sanitarios en volumen, porque así tenemos que medirla. Para los rellenos sanitarios se va midiendo en volumen para ver su capacidad. Entonces, fíjense, aquí tenemos a Conchi. Vamos a ver, volumen de basura recolectada, toneladas diarias. Vamos a ver que es la primera columna y luego nos vamos a ubicar también en la penúltima y última columna. O sea, la capacidad en superficie y disponible también en metros cúbicos, o sea, área y metros cúbicos disponibles. Y nos vamos viendo aquí, vean de dónde son ustedes. Por ejemplo, aquí me voy a Cumpas tiene 3.7 toneladas diarias como municipio que genera de basura. Estamos hablando por normatividad, decíamos, ¿se acuerdan que decíamos que son 10 toneladas anuales al año? Y un municipio como Cumpas, que es un municipio pequeño, pero pues tiene todas sus comunidades, que ya sumando las comunidades le suman alrededor de 8,000 habitantes, entonces es un problemón. ¿Sí? 3.7 toneladas diarias de residuos sólidos. Quiere decir que en 3 días juntamos lo que nos dice la norma anual. Y quiere decir que estamos obligados a tener un mínimo relleno sanitario. Y no hay. ¿Sí? Por ley. La ley nos dice eso. Si generas 10,000 toneladas, perdón, 10,000 kilogramos, 10 toneladas anuales, tienes que tener relleno sanitario. ¿Sí? Y vean, hay muchos municipios que, no se determinó, no determinado porque, no tienen el control, todavía peor, ni siquiera saben cuánto tienen, ¿no? Entonces, fue un estudio en conjunto con todo el estado. Luego tenemos, por ejemplo, bueno, estábamos viendo el municipio de Compas aquí, tenemos 5 hectáreas disponibles, no sabemos el volumen, se desconoce. Vámonos más para abajo, vemos Moctezuma, se desconoce, pero tiene 2 hectáreas, ¿sí? 2 hectáreas para su vertedero, más pequeño. Nacosari de García tiene un volumen, fíjense, el municipio de Nacosari, aquí hay gente, ¿no? Del municipio, 6.6 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, ¿sí? Tiene una superficie de 12 hectáreas para ese, nos habla de 6 metros cúbicos, un volumen de 6 metros cúbicos diarios. Quiere decir que nos alcanzan esas 12 toneladas. Y luego viene el otro problema, que quemamos la basura. Es por 2 casos, ¿eh? Una, alguien va y le enciende a la basura y otra, solita se enciende. Sabemos que genera metano, genera como uno de los gases. Entonces, nomás necesita una chispa para iniciarse solito, para prenderse solo el basurero. ¿Y cómo se puede prender? Con los otros residuos. Los otros residuos que al reflejar la luz solar pueden generar la chispa y se inicia la quemazón de forma natural por los residuos. O sea, prácticamente no necesitas que alguien vaya y le encienda, solito se enciende. Cuando van a compactar, porque llevan la maquinaria pesada a los municipios y van y compactan, la van por encima, nomás con el simple compactado que le dan por los golpes con los residuos, se enciende, se genera la chispa y se enciende el basurero. Es un problema grandísimo, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver igual los demás municipios y cuál es el problemón, pues que no tenemos rellenos sanitarios, que es el mínimo de obra de infraestructura que tenemos que tener para manejo de la disposición final de residuos sólidos urbanos, ¿sí? Un sitio controlado es generalmente inadecuado, es donde tenemos los basureros que tenemos nosotros, vertederos, pero que tenemos las hectáreas esas para eso nada más, para los residuos, para la basura. Y
un sitio no controlado, pues que todos los tiraderos de basura a cielo abierto y también que están junto a la población. ¿Les suena? Y no cumplen la norma 083. ¿Les suena para sus municipios? Digan, ¿qué les parece? Pues ¿Cuál es la situación? es ¿Mande? lo más común que se encuentra en los pueblos. Sí, y es un problema a nivel nacional y es un problema a nivel mundial. Pero la norma te dice, la ley te dice, tienes que tener. ¿Y por qué no lo tenemos? Y ahí les va, ¿eh? Vienen gobiernos que vengan y no es por tirarle a un partido. Aquí no estoy hablando de que estoy quejándome de un partido o el otro, sino de todos. Pero es de todos, porque la participación ciudadana también no está. Porque podemos ser muy buenos para quejarnos y decir, oh, es que el gobierno no hace, y nosotros tampoco, ¿sí? Sale. Entonces, es situarnos en que nosotros somos parte del municipio y nosotros tenemos que exigir y tenemos que ver que se cumple. Entonces, vamos a lo siguiente. Eh, Dicen, es que es muy caro. Aquí dentro de estos documentos también podemos ver que sí es caro, ¿sí? Más o menos para nuestras poblaciones, cuánto nos cuesta construir y luego mantenerlo, ¿no? Construirlo, más o menos necesitamos unos 5 millones de pesos. Y luego mantenerlo, pues hay que tener presupuesto para mantenerlo, pero ya tenemos personal, pues en todos los municipios, tenemos maquinarias pesadas. Ahora sí hay que contratar a personal calificado que sí sepa manejar esto, porque aquí sí necesitas, al menos un ingeniero que te sepa, bien de los volúmenes, de los espacios, que sepa de la seguridad, de las normas. Entonces, ¿a dónde vamos? O sea, nos toca participar, nosotros exigir, pero vamos exigiendo también dentro de la participación ciudadana en las votaciones. Ahí les va, elegimos siempre a personas y nos gobiernan personas que no tienen idea de esto, ¿sí? Entonces, hay que participar como ciudadanos, pero también como ciudadanos votantes. O sea, quien sepa y quien conozca leyes y quien mueva esto. Porque vamos a lo otro, nosotros como universidad hemos impulsado en la región y hemos tenido pláticas con todos los municipios y hemos hablado con ellos y les ofrecemos, pero sí, también si ellos no lo entienden, dicen sí, y a la hora de llevarlo a la práctica no saben y no quieren, pues no se logra. Entonces, necesitamos cambiar este chip de la gente, ¿sí? Que quien esté también dentro de estos gobiernos tenga el interés y tenga la capacidad también. Ahí se los dejo, ¿no? Como detalle, porque ustedes ya vienen, ¿no? Trabajando también como generación en esto. Bueno, pues volviendo a la generación de residuos, que es el problemón a nivel estatal y a nivel municipal y por todos lados, ¿no? Nuestro país, pues vamos a ver, aquí la tengo que volver a reconfigurar, que me dé la presentación. Ahí está, ya la pueden ver completa, ¿no? Entonces, ya que nos situamos en la realidad a nivel estatal, a nivel municipal, veamos, por norma, nosotros tenemos, aquí vemos un ciclo, esto es de un consorcio, una GIRSU, me gustó su imagen, entonces aquí tenemos, bueno, pues generamos los residuos. Y luego, ¿qué nos toca hacer? Porque primero generamos productos, pero al final hay residuos, ¿está bien? Entonces, pues hay que entrarle todos. Hay que recolectarlos y hay que poner plantas de tratamiento. Ustedes ya vieron, hubo videos, hubo lecturas que ya las tuvieron ahí, ya tienen la idea, pues. Y hay que llevar a tratamiento, hay que separarlos, lo que es en estaciones de transferencias, hay que llevar a disposición final. Hay que hacer todo esto, ¿sí? Y esto nos lleva a tener, no solamente tenemos que tener eh, la parte de tener rellenos sanitarios porque por norma nos lo pide, sino también tenemos que tener estaciones de transferencia porque por norma nos lo pide también, esto es de ley. Tenemos que hacer separación de residuos, tenemos que bajar la cantidad de residuos y tenemos que poner infraestructura. Y aquí todos tenemos que cooperar en esto. Toda la sociedad, empresas y gobiernos, tenemos que cooperar para hacer cambios en cómo administramos los residuos y tenemos que hacer gestión de residuos. Ahora, un relleno sanitario,
¿Cuál es la diferencia? Ahorita yo les decía, bueno, en que vamos a proteger el suelo y vamos a proteger el aire y vamos a proteger, al proteger el suelo, vamos a proteger los efluentes de agua, ¿sí? Y vean ustedes, no sé si ustedes, aquí deberían de poder tener la capacidad de observar en estas dos fotografías que les puse. Esto es un relleno sanitario. Y si ven aquí, si observan este espacio, lo ven y se ve como suelo normal. Y es una parte del relleno, ¿eh? Es suelo que ya está compactado. La diferencia con el relleno sanitario es que al construirlo, vean, ubíquense en la figura que les puse acá a la derecha, la fotografía. Se va a poner este tipo de geomembranas, que son unos plásticos muy gruesos que han sido producidos para que no se pierda. Antes de la geomembrana se ponen un, se ponen distintos, se prepara el suelo, se prepara con bentonita, por ejemplo, con, con un tamaño que permita que quede más o menos impermeable el suelo. Y luego se pone la geomembrana, o sea, este hule negro que ven aquí, que no es como el hule negro que vas y compras en una ferretería, sino más. Es más grueso y bien especial, la fibra, de tal forma que nos dure para la eternidad, ¿no? Pero como pudiera degradarse esto, entonces por eso se ponen distintos, se compacta el suelo que va abajo y se ponen distintos también subsuelos para que quede impermeable. Y luego se construye, ustedes ven esto como chimeneas aquí, que están aquí en el intermedio, si las alcanzan a ver, espero que sí. Comuníquense conmigo, manifiéstense. Y que se Sí, sí, está bien. construyen, muy bien, y se Sí. construyen, fíjense, aquí estamos en el medio, aquí la podemos observar. Aquí mire, donde van, es como si son chimeneas que a través de cada capa van a ir recolectando a través de cada capa de basura van a recolectar los gases. Y estas puede ser nada más que las tengamos de salida a la atmósfera, pero lo ideal es que se recolecten y vayan a dar a una cogeneración de energía y tú puedes tener las oficinas, ya sea, ¿no? Los cuartitos aquí, las oficinas donde se maneja el relleno sanitario, pues pueda tener la energía eléctrica producida por los mismos residuos que tú ya tienes, ¿sí? Esa es la idea, al final que todo sea cogenerado y que tengas todo de ahí mismo, ¿sí? Luego tenemos cuando viene el camión a verter la basura, si se fijan, no hay un cochinerazo de basura. Ahora, se van poniendo las capas como esto de basura y luego entra la maquinaria pesada a compactarla y sobre esto se pone capas de tierra y es un ciclo muy importante, muy bueno. Cuando hablábamos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, hablábamos de los lodos, ¿se acuerdan? Y muchos de esos lodos vienen a ser parte de este suelo que ven aquí, de capa de basura y capa de arena o suelo que se haya tratado y se compacta, ¿sí? Arcilla, se ponen capas también de arcillas para que quede bien también impermeable el tipo de suelo y nos quede mejor, ¿sí? Tiradero. Entonces, bueno, que ya no es un tiradero de basura, ya es un relleno sanitario. Aquí les puse, Semanal nos habla de esto, pues la norma 083, que lo estoy repitiendo una y otra vez, nos dice la protección ambiental para la selección del sitio, el diseño, la construcción, la operación, el monitoreo, la clausura, porque no son para toda la vida. Dependiendo del tamaño que hagamos relleno sanitario, pues vas a poder tener una capacidad de volumen, pero en algún momento de su vida útil, se va a clausurar. Y entonces la norma también dice, la 083, ¿qué vas a hacer con ello? Una, en específico, no puedes construir edificios sobre ellos porque de alguna forma tienes basura abajo. Y aunque son muy seguros, entonces realmente aquí lo que te aconseja hacer son parques. Al final puedes tener pastos sobre ellos y puedes tener un lugar, un espacio recreativo. Entonces imagínense qué bonito al final de la vida útil que terminas con un parque para ir a jugar, para llevar a los niños, para divertirse, sobre lo que fue en algún momento basura, ¿sí? Padrísimo, ¿verdad? Entonces miren, aquí les pusimos una imagen
Esta es de ambientalistas.com, ahí lo pueden igual también observar. Y aquí es para que observen cómo van las capas. Y ven aquí, es capa de basura, capa de suelo compactado. Entra la maquinaria pesada a compactar cada una de esas partes, ¿sí? Y de tal forma vean cómo se construye con la protección al suelo, de tal forma que el agua no va a contaminarse, ¿sí? Y el aire también vamos a capturar que no se contamine. Ahora, los líquidos, se les llama lixiviados, los líquidos de las reacciones que se van dando y que se van generando. Ustedes los han de haber visto en la basura de su casa, que a veces cuando vas a quitar de varios días y tenías basura orgánica y luego se te revienta la bolsa de basura y vas llevando, ¿no?, los lixiviados, o sea, los juguitos de la basura, los vas regando por todos lados y te metes en un problema, ¿verdad? Entonces, se colectan también y se llevan alrededor. Hay lagunas de lixiviados aquí alrededor y lo que se hace es que se dejan esos residuos líquidos por un tiempo para que se sequen, que el agua se evapore por simple evaporación natural y se terminan secando y luego ya se recolectan. Cuando ya está seco, si hay algún residuo que venía dentro de ese líquido seco, que se pueda poner aquí, y ya de por vida, y ya no van a generar otros líquidos, se vuelve a traer al relleno sanitario. Si hay a una parte líquida, que vamos acumulando, entonces se lleva a otro tipo de confinamiento como residuo líquido, peligroso. Y, la idea es que tampoco vas a tener aquí de por vida, líquidos, ¿sí? Entonces, todo esto va, dentro del mismo ciclo. Aquí lo pueden ver un poquito más grande y pues esto nos llevaba, voy a ver, aquí lo dejé, ¿no?, como documentos. Voy a salirme de aquí y me voy a regresar de nuevo a los PDF que les estaba mostrando, que son los documentos, y nos vamos a ir a unas presentaciones sobre los residuos sólidos urbanos, pero en específico sobre los rellenos sanitarios. Aquí tenemos esta presentación, la voy a poner de forma pantalla completa. Díganme si pueden verla ustedes en pantalla completa. Es una presentación de SEC Engineers, Raúl Castañeda Ceja. Y a mí me encantó porque en pocas diapositivas nos pone la construcción. Aquí vemos donde se prepara realmente el lugar. Hay 3 tipos de rellenos sanitarios. Si no la ven, me avisan si no están viendo la presentación, ¿eh? 3 tipos de rellenos sanitarios que se le habla mecanizado, semimecanizado o manual. Y esto se puede escoger de acuerdo a la cantidad de residuos que haya en la comunidad. Y que realmente aquí te lo dice, ¿eh? Si tienes más de 40 toneladas diarias, tiene que ser mecanizado. O sea, donde sí tienes que tener equipo de ingeniería, donde tienes que tener la maquinaria pesada. Sí, para esto, pues tienes que hacer la selección y una extensión de sitio más grande, ¿no? Y para operar el relleno sanitario, pues tienes que tener tipo de equipo cuando es mecanizado. Ahora, puedes tener el aquí observan ustedes cuando es el tipo de mecanizado donde tienen, pues, maquinaria, y es constante, esto trabajan diario, diario, cuando la generación de residuos es 40 toneladas diarias, o sea, en lugares muy amplios, muy grandes, ciudades grandes. El semimecanizado, aquí tienes entre 16 y 40 toneladas generadas diarias, ya son ciudades, eh, promedio, digamos. Ahorita ustedes veían, 288 toneladas tiene la ciudad de Hermosillo, entonces una ciudad como Hermosillo tiene que tener un relleno sanitario mecanizado. Ciudades más pequeñas, con generación de 16 a 40 toneladas diarias, pueden tener un relleno sanitario semi-mecanizado, donde tienen equipo más sencillo, si hay que tener equipo, maquinaria pesada en todos. Y el manual, en el manual, ahí es donde tienes menos de 16 o 15 toneladas diarias generadas, que eso aplicaría para todas las poblaciones de nosotros, que no son ciudades dentro del estado de Sonora. Y ¿cuál es la situación manual?
hay operación de compactación y confinamiento de los residuos ejecutada por los mismos hombres, por una cuadrilla, donde los van acomodando manualmente y cuando ya tienes cierta cantidad ya esparcida en el relleno sanitario, entonces sí ya te traes la maquinaria pesada, ya compactas y luego ya echas la otra capa, ¿no? Y pues esto va con todas las normatividades, la protección ambiental y el reglamento de protección ambiental. Vámonos a la ley GEPA, pues en específico también. Y que nos lleva a la norma 083, ya la platiqué ahorita, ¿no? Entonces, para construir uno hay que ver la ubicación, que si hay las condiciones y que las restricciones vas a llevártelo y por norma, esto te incluyes pues a la norma 083, ya les decía yo que la norma te dice 500 metros mínimo alejado de la población. Y todos nosotros sabemos en nuestros pueblos ya esos vertederos que tenemos nosotros están en medio. Es más, Nacosari, tienes gente viviendo enfrente del basurero. Cumpas, tienes gente viviendo enfrente del basurero porque ya se creó unas colonias donde les queda directamente atrás y ya son menos de 500 metros donde quedó el basurero establecido. Entonces, esto urge generar los rellenos sanitarios, ¿no? Se puede calcular la vida útil, los costos, ¿sí? La parte económica de esto. La vida útil nos va a llevar a el volumen que tú vas a estar generando y poniendo en ese relleno sanitario. Pues, por ejemplo, les digo, o sea, cuando se generó, por ejemplo, el relleno sanitario que lo maneja GEN, la empresa GEN en Agua Prieta, se había proyectado para una vida útil de más o menos 8 años, pero luego estudiaron el subsuelo. Ahorita no sé si se fijaron, pero se tiene que estudiar la geología del suelo, que esto nos permita tener esta compactación. O sea, porque vas a poner una gran cantidad de toneladas sobre ese suelo, entonces la geología del suelo te lo debe permitir. Entonces, luego se vio y se siguió estudiando y se ve que el proyecto podía ser a 20 años más y ellos continúan trabajando en ese mismo relleno sanitario. Ahí hubo unos conflictos entre el ayuntamiento y la empresa esta privada y el ayuntamiento antes lo mandaba ese relleno sanitario, dejaron de pagar el servicio, entonces la parte esta GEN, antes se llamaban PASA, pues ya no les recolectaron. El propio municipio generó su relleno sanitario, nada más que esto es aprender, no es un aprendizaje, entonces fue muy pequeño y entonces se lo consumieron en un par de años, lo que debió durarles aproximadamente 6 años ese volumen, no les duró la cantidad de años y ya, pues ya no tienen relleno sanitario del municipio. Entonces, yo supongo que tuvieron que empezar a pagar otra vez, ¿no? A la empresa. La verdad no sé, a este año 2020 en cómo están. Es un viaje que nosotros hacemos con ustedes, entonces nos queda pendiente el próximo año, con todo el favor de Dios, vamos a ir a visitar también un relleno sanitario, que van a ver, o sea, no tienen olores, no hay contaminación, no es un mayor riesgo, o sea, no es de que, voy a ir y, ay, qué tóxico, porque me van a llevar a un centro de basura. Es más, si no llevaron, si nos toca ver el relleno sanitario después de que llevaron basura, nos toca verla, ¿no? Si no, pues la vemos nomás compactada y ni se dieron cuenta que ahí hay basura, ¿no? Em, Estos cálculos, pues, se pueden hacer así, con respecto a los residuos que se están llevando al año y se ve el volumen y, esto nos lleva, pues, a hacer ese cálculo de vida útil. Fíjense que se establece por celdas, o sea, los espacios que vas poniendo, de altura de cada, cantidad de basura, ¿sí? Y como les digo, es como la lasaña o el pastel azteca, o sea, es una capa de basura, otra capa de suelo, mezclado, ¿no? Y luego otra capa de basura, otra capa de suelo, todo compactado. Sí, por eso utilizamos la maquinaria pesada para compactar y que nos dure más el volumen, ¿no? Como les digo, si no se hace bien los cálculos y si no se opera correctamente, nos lo acabamos el volumen en un abrir y cerrar de ojos y se acabó, ¿no? Entonces, mayores componentes principales, hay drenaje, hay tubería a través de todo el relleno sanitario, están los cárcamos o puntos de recolección, o sea, donde se recibe, sistema de bombeo, también tienes el manejo de lixiviados, como les decía yo, o sea, todos los líquidos que van a ir saliendo. Eh,
cómo tienes que poner el sistema de lixiviados. Está muy padre, ¿no? Esta presentación, pero me estoy yendo y pasándola más amplio. Para los lixiviados se puede tener después de las lagunas es lo que ustedes ven aquí a la izquierda, las lagunas de oxidación, y se pueden tener tanques y se pueden tratar, por supuesto, o se pueden enviar fuera del sitio, fuera del relleno sanitario, a que los traten en otro lugar. El recubrimiento del suelo, lo que vas poniendo antes de poner el relleno sanitario, cómo lo debes de poner, el, la plasticidad del suelo, el tipo de roca, antes de la propia geomembrana, o sea, ese hule negro, ¿sí? Y cómo tienes que ver el control de calidad de todos los materiales. Esto es en la construcción, todavía no es en el manejo, ¿no? Del relleno sanitario, cómo se tiene que plantear y planear. Ya me adelanté aquí, características geológicas, impermeabilización, bla, bla, bla. Y como igual eliminas olores, no vas a tener los problemas que tendrías con un vertedero abierto. El biogás que lo puedes quemar o puedes juntarlo. Ya ven cómo platicamos la otra vez, o sea, en plantas de tratamientos de aguas residuales o en los lugares de confinamiento de los residuos sólidos, a veces si todavía no tienes la infraestructura para utilizar ese gas como energía, como cogeneración de energía para tus propias instalaciones, entonces lo más conveniente es quemarlo porque como gas de efecto invernadero, la comparación del gas metano y del dióxido de carbono, pues es más peligroso el gas metano, entonces por eso se toma la decisión y se genera mejor gas CO2. Entonces tenemos, miren, esta es una presentación de la valorización energética de los residuos urbanos. Esto lo hicieron en el 2018 en un foro internacional. Se planteó a dónde íbamos, cuál era nuestro rumbo con otras instituciones internacionales. Ustedes ven que hubo aquí la participación alemana también en este foro. Voy a poner también en modo de pantalla completa y me voy viéndolo también un poquito rápido, ¿no? Lo presentó el ingeniero Ricardo Ortiz Conde de Semarnat. En ese momento era el director de la gestión de residuos. Y aquí habla de la generación de energía a través de residuos. Y vemos lo mismo, ¿no? O sea, es el mismo ciclo de la basura o los residuos. Hay que recolectarla y se puede hacer composta, biodigestión. Se lleva a reuso, reciclaje, valorización de los residuos, que es parte de una planta de tratamiento de residuos. Se puede llevar entonces esto y vean ustedes aquí, ¿no? La parte importante, el aprovechamiento de energía puede llevarse a generar combustibles y ya lo que no tengas que hacer con ello, pues nada más lo depositas en el relleno sanitario, ¿no? Pero el propio relleno sanitario tienes dos partes donde puedes generar energía. Una en la planta de tratamientos, o sea, en la selección de residuos, que puede ser con o aparte de las estaciones de transferencia, puede ser a la par de la estación de transferencia, y a la par puedes tener rellenos sanitarios. Una de las lecturas que yo les recomendé, y en uno de los videos que les recomendé la semana anterior, ahí venía esta planta de tratamiento o selección de residuos sólidos urbanos, donde hacían la transferencia de residuos, donde hacían el intercambio de residuos y lo último también tenían ellos en conjunto un relleno sanitario. Por eso me gustó y se los compartí para que ya estuvieran en esa idea, ¿no? La visión en México es que tengamos una economía circular a partir también de los residuos, que no nos olvidemos de los residuos. Y acuérdense que cuando nosotros estudiábamos eh, el ciclo de vida, cuando hacíamos análisis del ciclo de vida de producto para hacer gestión ambiental, nos llevaba esta parte. Cuando tienes la disposición final, entonces la disposición final real que se va en conjunto, la gestión de residuos tiene que ir en conjunto con la gestión ambiental, pues no puede ir aparte. Entonces nos lleva a hacer estos ciclos, ¿sí? Y finalmente, lo que vemos ahí, economía, es economía circular. Al final tenemos que valorizar y los residuos nos van a dar también, ¿sí? Y esta es la situación de la generación potencial a nivel nacional. Les digo, ahí se los vamos a dejar disponibles. Esto nos habla de energía,
donde tenemos mucha generación de residuos, donde ya tenemos generación de energía, por ejemplo, en el estado de Aguascalientes, donde se puede generar 2.7 megawatts por hora a partir de lo que había en la basura, ¿sí? A partir de lo que había en la basura. Entonces, para allá vamos. El municipio de Ciudad Juárez tiene una capacidad de una generación de energía eléctrica ah, de hasta 6.4 megawatts, ¿sí? En el relleno sanitario de Saltillo hay una cogeneración de energía eléctrica de 1.6 megawatts, ¿sí? En el estado de Durango, 1.5 megawatts. En Guanajuato, específicamente en León, ¿sí? Estaban en trámite en el 2018. Habemos de checar si ellos ya están generando su energía ahí, pero tienen la capacidad. En Zaragoza, en Atizapán de Zaragoza, vean, 1 megawatt suficiente para al menos administrar la propia, planta de tratamiento de los residuos, ¿sí? Vean acá en el compendio de Ciudad de México y alrededor, al menos al 2018 ya tenían la capacidad instalada de la generación eléctrica de 2 megawatts, em, y pues ya reutilizarla a partir del biogás generado, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Vemos en Querétaro. Entonces, vean que en nuestro país hacemos cogeneración de energía, ya hay instalaciones. Entonces, ¿a dónde vamos? Sonora, la situación de Sonora. Y vean, precisamente en estos días que tenemos que actualizarnos, ¿no? Para hacer esta plática y para tener nosotros y hablar de gestión de residuos, tenemos que ver dónde estamos. Y estaba viendo en estos días, o sea, octubre de 2020, tuvimos un problema con la empresa que maneja los residuos en Hermosillo, en la ciudad de Hermosillo. ¿Por qué? Porque estaban contaminando, o sea, su relleno sanitario estaba contaminando y se ha visto, se ha estado en pláticas en estos últimos meses, le estoy hablando de octubre, noviembre, diciembre, que se está en pláticas de que no se sabe si se va a cerrar ese relleno sanitario porque o se cierra o toman acción. Entonces, pero qué bueno, o sea, el municipio se fue y se dio la tarea de, ¿sabes qué? O sea, te doy una advertencia y están encima de ellos, ¿no? Porque tienen que corregir, porque esto es control y administración, entonces gestión de residuos, ¿sale? Entonces, para allá vamos. Y como les digo, o sea, a nivel nacional, estatal, municipal, tenemos que hacer esto. Hay que hacer gestión de residuos. Pues, ¿cuál es nuestra tarea? Y aquí no terminamos, ¿eh? Nos vamos a ver la siguiente clase, pero ¿cuál es nuestra tarea en este caso de gestión de residuos? Que nos toca a todos. Todos, todo ciudadano tiene el deber y la obligación por ley de gestionar sus residuos. Y esto significa que entonces los municipios van a poder gestionar sus residuos. Y ahorita veíamos algo importante que decíamos y que me lo han dicho, me lo ha dicho a mí directamente el municipio de Moctezuma, se los puedo decir, o sea, en otras épocas y en esta época, o sea, nos dicen, es que es muy costoso, es que ya mandamos el proyecto, lo mandamos al gobierno federal el proyecto, pero ahí les da, hay que darle continuidad al proyecto que se envía. Y Semarnat, gobierno federal, te da el financiamiento, te da el dinero, sí, hay formas de bajar ese dinero y construir ese relleno sanitario. ¿Por qué? Pues te lo tiene que dar, o sea, si el gobierno te pone la ley, te tiene que dar la facilidad de que la cumplas y existe. Entonces, la idea es que no se quede en el que, sí, pues tengo la idea y me gustaría, no, la idea es que se logre. Entonces, está en nosotros que, pues sigamos insistiendo y que esto se logre y que ya no tengamos esos problemas de contaminación por nuestra propia generación. ¿Cómo le hacen los países que han disminuido la generación de sus residuos? Pues se cobra más caro el residuo. Los camiones o sea, el sistema recolector tiene pesas, o sea, tiene balanzas y donde yo saco mi basura, pues me pesan mi balanza y el cobro, lo que yo pago, no es una cuota fija como le hacemos al menos aquí en el estado de Sonora, ¿no? Tenemos cuotas fijas que están dentro de los impuestos anuales que uno paga por las viviendas. Pues no, no, no. Es cuota por lo que tú generas. Ok, yo te estoy recogiendo esto va a costar porque es muy costoso la disposición de residuos. Entonces,
llegaron a un punto donde, acuérdense que ahorita hablábamos de en promedio 1 kilogramo por persona diario, ¿verdad? Entonces, fíjense, llegaron a un punto que en la recolección semanal en los países nórdicos europeos, donde ellos llevan al camión recolector 3 gramos, 4 gramos de basura. Y es donde nos quedamos nosotros. ¿Qué? ¿Se puede? Claro que se puede. La muestra ya nos la han puesto. ¿Y cómo le hacemos para mandar todo eso? Se fijaron en las estadísticas que tenemos arriba del 50% de generación de desecho orgánico. Una, composteas en tu casa. 2, revalorizas. Pero ¿cómo revalorizas? Te vas al principio, antes de empezar la cuenta. Compras responsable y sustentablemente. Entonces, haces las compras de tu alimento, de todos los materiales, de todo lo que sea que vayas a comprar y que vaya a ir a parar a tu casa, con con empaques sustentables, con todos los empaques que tú puedas revalorizar o reciclar. No compras nada que te va a generar residuos porque tú vas a pagar por él, ¿sí? Entonces, te quedas con cosas como un pedacito de una tapa de una botella que ya no había dónde valorizarla y pues eso va a ir a los residuos. Así, mínimo, cosas mínimas. Entonces, ¿de qué te vas a fijar desde que vas a adquirir todos los productos? ¿Qué vas a hacer con todo el residuo? Y vas a separar los residuos y eso lo vas a llevar a la estación de transferencia. Entonces, lo que va a ir a parar en el camión recolector a un relleno sanitario van a ser gramos, ¿sí? Gramos, ya no kilogramos. Y semanalmente, porque si estamos hablando que la recolección es semanal, entonces nosotros estamos hablando de que al menos estamos mandando 7 kilogramos por persona semanales que terminarían yendo a un relleno sanitario. Pues fíjense, olvídense, ¿cuál es la diferencia? Enorme. Y si nosotros empezamos por hacer gestión de residuos, haremos gestión de también en toda la gestión ambiental completa, tener en gestión de residuos, tener las estaciones de transferencia en los municipios, tener rellenos sanitarios en los municipios, tener plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios, tener estaciones de monitoreo de aire en todos los municipios. Entonces, y en conjunto, sociedad, gobierno, empresas, hacer la gestión ambiental. Y, por ende, todo el resto de lo que hagamos va a estar correcto. Por ende, vamos a tener dinero en todos los municipios, porque nos vamos a dedicar a hacer gestión en todo, ¿sí? Y todo bien. ¿Cómo la ven? ¿Ok? Llegamos hasta aquí y luego después damos la siguiente continuación de esta clase.